El manga es la forma en la cual se conocen las historietas o cómics japonesas, y los que los dibujan se denominan mangakas. Pero ¿de dónde viene el nombre de manga y cuál fue el origen de este tipo de historieta tan popular? Los primeros grabados que muestran un parecido a la estética de lo que conocemos hoy día como manga los encontramos en la obra de Choyu Giga, realizada a mediados del siglo XIII, o sea, hace muchísimo tiempo, y se atribuyen a un sacerdote llamado Toba. Son una serie de dibujos satíricos de animales antropomórficos, es decir, historietas divertidas con animales con forma humana. Fueron ilustrados sobre emakis, que es un papel de seda en rollos pintados con pinceles. El creador del término manga fue Hokusai Katsushika, un reconocido pintor del movimiento japonés ukiyo-e, que fue el movimiento artístico dominante en el arte japonés de los siglos XVII al XIX. Este estilo basaba su arte en la vida cotidiana. Este pintor unió los kanjis, que son los sinogramas utilizados en la escritura del idioma japonés, de la palabra informal, o sea, man, y dibujo, ga, y podríamos traducirlo en el sentido más literal como dibujos informales o garabatos. En 1790 ya habían llegado muchos occidentales a Japón. Los primeros pasos del manga, como lo conocemos hoy en día, fueron la mezcla de expresiones artísticas tradicionales que venían de muy lejos, allá del siglo XI, y la influencia del mundo de las historietas occidentales, que durante el siglo XIX ya gustaban muchísimo como un medio de entretenimiento. La historieta de Togusako y Mokube visitan Tokio, de 1902, es considerado el primer manga y fue realizada por Kitazawa. Su historia trata de dos campesinos que viajan a la gran ciudad sin saber nada de la vida moderna. Rakuten Kitazawa, que es su verdadero nombre, fue además el primero en utilizar la palabra manga en el sentido actual. Entre los años 1920 y 1930 surgió el género Kodomo manga, enfocado a jóvenes y a niños, contando con obras como Las aventuras de Sho-chan, de Shousei Oda, y Los tres mosqueteros con botas en la cabeza, en 1930, de Taisei Makino, y Suimei Imoto. Estas obras tuvieron muchísimo éxito e hicieron que se empezara a exportar el manga fuera de Japón. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial. Y claro, lógicamente el manga se utilizó como propaganda. Tras la rendición de Japón, la gente necesitaba ignorar y olvidar un poco todo el sufrimiento que habían padecido en esta guerra, y surgió un manga de imágenes inofensivas y adorables, conocido en Japón como kawaii. Pero vamos con el pionero del manga moderno. En 1946, Osamu Tezuka, un estudiante de 20 años al que le encantaba Disney y Fleischer, cambiará el manga japonés. En su manga La nueva isla del tesoro aplicó un estilo similar al cine, donde se incluían escenas de acción y efectos de sonido. Esta obra llegó casi a comercializar más de 700.000 ejemplares. El éxito de Tezuka le otorgó una llamada de parte de una revista tokiota que se llamaba Manga Shonen en 1947, la primera editorial que se dedicaba de manera exclusiva totalmente al manga. En ella publicó nada más y nada menos que su obra más conocida, Astro Boy, en 1951. Posteriormente, en estas revistas también publicó adaptaciones literarias y el manga enfocado a las chicas, también llamado shoujo manga. Como curiosidad, diremos que los grandes ojos de los dibujos manga vienen porque Tezuka era un auténtico fan del estilo de las películas de Disney en la década de los 30 y 40. Este estilo de animación obsesionó tanto a Tezuka que tomó prestados los grandes y expresivos ojos de los personajes para su obra. Y a partir de aquí, todos adaptaron este rasgo que se convirtió en distintivo. Dicen que la película preferida de Tezuka era Bambi y que la vio más de 80 veces. En 1959, con el auge económico, el pueblo japonés necesitaba una mayor producción de manga y comienzan a aparecer las primeras revistas semanales que aumentarán las ventas, haciendo que el manga se convirtiese en el medio principal del país. ¡Vamos todos a leer manga! Gracias al éxito de la versión de largometraje de Akira en 1988, que está basada en el manga del mismo nombre del autor Katsuhiro Otomo, y también al éxito de Astro Boy, de Osamu Tezuka, que se transmitió en las televisiones europeas y estadounidenses,
la difusión internacional del manga explotó. Pero vamos a aprender un poquito más. Erróneamente se cree que el manga se clasifica por género y bueno, también hay una clasificación así, pero realmente la realidad, la manera de diferenciarlo está basada en el tipo de público al que se dirige. Para ello se utilizan los siguientes términos: Kodomo manga, para niños pequeños; Shonen manga, para los jóvenes adolescentes; Shoujo manga, para las chicas adolescentes; Seinen manga, para los hombres jóvenes y adultos; y Yosei manga, para mujeres jóvenes y adultas. Pero vamos a ver, ¿cómo se debe leer el manga? Porque el manga no se lee como todos los demás libros. El manga se lee al contrario de los cómics americanos, en dirección opuesta. Vamos a ver este gráfico. Como vemos, se lee de arriba a abajo, pero de derecha a izquierda. O sea, exactamente al revés. Las primeras publicaciones occidentales volteaban las páginas y viñetas, lo que provocaba un auténtico caos. Actualmente se mantiene el sentido de la lectura original, es decir, la japonesa, y se respeta el diseño del autor. ¿Y cuáles son los mangas más famosos? Pues para eso tenemos que ver los mangas más vendidos. Así que vamos a hacer una lista de 5 mangas, solamente 5 porque hay muchísimos más, que han vendido más de 100 millones de copias. Primera posición para One Piece de Eiichiro Oda. Segunda posición para Dragon Ball de Akira Toriyama. Tercera posición para Naruto de Masashi Kishimoto. Cuarta posición, Detective Conan de Gosho Aoyama. Y por último, quinta posición, Golgo 13 de Takao Saito. Bueno, y ya hemos conocido la historia del manga, pero ¿qué es el anime? Pues el anime no es otra cosa que el manga animado, es decir, el manga pasado al cine o a la televisión. Fue en 1915 cuando se comenzó a experimentar con adaptaciones directas del manga en formato de animación. Esto dio origen a otro medio prolífico en Japón, el anime, que significa animación. Los cineastas japoneses comenzaron a experimentar con técnicas que ya existían en Francia, Alemania, Estados Unidos y Rusia. Y la animación más antigua que se conoce se llama Katsudo Shashin y se estima que fue creada entre los años 1907 y 1911, pero no conocemos a su autor. Los primeros trabajos profesionales comenzaron a aparecer en 1917, de la mano de animadores como Oten Shimokawa y Seitaro Kitayama. Sin embargo, eran muy distintos al estilo que ahora podemos considerar como anime. Pero llegó la productora cinematográfica más importante, en 1958, Toei. Éxitos como Mazinger Z, Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball entrarían a formar parte de la vida de millones de personas, marcando un hito que se extiende hasta la actualidad. El padre de ambos medios, tanto del manga como del anime, es Osamu Tezuka, quien adaptaría su obra Astro Boy a una exitosa animación que tocó la fama tanto en Japón como en Occidente. Y ya hemos conocido la historia del manga y posteriormente del anime. Bueno chicos, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, cuentistas.